el lado oscuro de los aliados. Y más importante, ¿por qué tú no deberías ser un aliade? Que para empezar, ¿cuál es la diferencia entre un aliado y un aliade? El aliado es aquel que está de acuerdo con todo lo que dice el feminismo actual, que en realidad es misandria. Y el aliade es aquel que está de acuerdo con todo lo que diga el movimiento woke. ¿Cuál es la diferencia? Que el aliado es, pues básicamente en temas de género, es decir, en feminismo. Y el aliade es en cualquier tema, ¿no? Puede ser racial, de religiones, estratos sociales, lo que ustedes me digan. Desafortunadamente hoy en día cuando escuchamos es aliado del feminismo, mucha gente, en particular las mujeres, pero mucha gente considera que es algo bueno. Parecería que todo lo que diga el feminismo es bueno y todo lo que digan los hombres es malo. ¿Cuáles son los problemas que te contrae ser un aliado? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. El primer punto que deberíamos revisar es, los aliados sienten esta culpa masculina. ¿Qué es la culpa masculina? Es este sentido de que todo lo que dice la misandria actual y el matriarcado actual tiene razón. Es decir, le creen a todo lo que dice el feminismo y tienen autoculpa de ser hombre, como si ser hombre fuera algo malo. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen, la violencia hacia las mujeres es simplemente porque naciste hombre. No hay otras razones. Es decir, la violencia es por una razón de género. Es decir, es porque son simplemente mujeres. No les entra en la cabeza temas como educación, nivel social, pobreza, adicciones, salud emocional y mental, celos. No hay ninguna otra razón más que tú eres un hombre. Y sienten esta culpa masculina. Consideran que todo lo que haga un hombre es machista. Oye, yo quiero pelear por mis derechos igualitarios, no mayores que los de mujeres. Ah, eres un machista. Pero esto tiene repercusiones. Los hombres que creen en la culpa masculina empiezan a tener problemas de salud mental, depresión, empiezan a dudar su propia masculinidad. Creen que su propia naturaleza y su propio ser es algo malo. Es como que naciste siendo un villano simplemente porque así naciste. Y esto te empieza a generar muchos problemas de salud mental. Y como ustedes saben, hoy más que nunca, los hombres estamos en un grave problema de salud mundial a nivel internacional. Hoy arriba del 70% y en algunos lugares del 80% de quitarse la vida, de autoborrarse, lo hacen los hombres. Entonces, claramente es un problema grave. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. El segundo punto que me gustaría platicarles es, los aliados muchas veces es una excusa para la autodestrucción personal. ¿Qué significa esto? Es, como quiero quedar bien con las mujeres, prefiero destruirme a mí mismo. Empezamos a ver hombres en una postura sumisa o subordinada de las mujeres. Esto sacrificando sus deseos, sus necesidades, sus intereses en frente de una mujer. Es decir, lo que la mujer quiera, yo voy a sacrificar mi tiempo, mis deseos, mis sueños, mis ambiciones y hoy en día incluso mis derechos. Derechos que a veces llegan a legales, ya no solo sociales. Porque antes el feminismo era misándrico a nivel social, en la interpretación de las leyes. Hoy ya hay leyes que te atacan a ti como hombre. Y estos hombres están de acuerdo para estar en esta postura subordinada. Lo que la mujer quiera y la haga feliz es lo más importante en mi vida. A costa de tu propio bienestar, salud mental, salud física, emocional, vas a sacrificar todo por la mujer. Pones primero a la mujer sobre a ti mismo. ¿Nunca has visto en los aviones que primero te pones a ti la mascarilla y luego el de al lado? Pero están dispuestos a sacrificarlo por el punto anterior. Esto lleva a una disonancia cognitiva y emocional enorme, brutal, porque el hombre empieza a perderse a sí mismo si su único enfoque es todos los demás antes que yo, pero en particular el de su mujer. Se pierde, empieza a dejar de existir un poquito y empieza a entrar en duda constante, que ese es el problema, que es sistemático y constante, de quién es él y qué quiere. Porque, a ver, no, me voy a esperar a que mi mujer me diga qué soy y qué quiero. El otro punto importantísimo es la feminización de la masculinidad. La cultura woke como tal está haciendo todo su mayor esfuerzo porque el hombre se vuelva una mujer.
Muchos dicen que también la mujer se vuelva masculina, pero me parece que es un error, porque el hecho de que una mujer sea exitosa laboralmente no lo hace masculino. Recordemos que las mujeres toda la vida han trabajado, todo, exceptuando cuando se inventó este gran tema social de la clase media socialmente, que fue ahí cuando las mujeres dejaron de trabajar por un ratito, pero toda la vida han trabajado. Entonces, esto de que digan que las mujeres se vuelven masculinas y son exitosas laboralmente, me parece una ridiculez. O cuando hacen algo indebido, eso es masculino. Es decir, ser infieles, eso es muy masculino. Ser mentirosas es muy masculino. A ver, no. Eso no es masculino. Eso es un tema individual. Pero, forzosamente, derechos humanos, la ONU, las leyes, todo el movimiento woke está tratando de que los hombres seamos femeninos, que seamos dóciles, que hagamos lo que las mujeres quieren, que nos dé miedo ser masculinos, que no seamos extrovertidos, no seamos asertivos, que no tomemos riesgos. Seguramente has escuchado el término de nuevas masculinidades o masculinidades tóxicas, que masculinidad tóxica es hacer cualquier cosa masculina y nuevas masculinidades es justamente ser femenino, ser dócil, ser suave. ¿Por qué le conviene a los poderes que son que tú seas dócil? Porque es más fácil que te puedan controlar. ¿Cuál es el impacto de esto? Bueno, muy claro, que te vuelves dócil, pero también por otro lado, tú empiezas a perder tu esencia, algo que es natural en ti, que es ser masculino. Si se dan cuenta, pareciera que en los últimos 10 años vivimos en una pandemia de hombres confundidos, que dicen, es que soy no binario y soy trans y soy... Porque cada vez estamos demonizando la masculinidad, confundimos lo que es ser hombre. Otro problema gravísimo es que los niños cada vez tienen menos figuras paternas. Y como ustedes saben, si un niño se queda solo con la madre, es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Para resumir el punto, la gran mayoría de los criminales fueron criados por una mujer. Todo individuo, hombre o mujer, necesita una figura paterna, o por lo menos un rol masculino en su vida. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Uno de los puntos más graves que tiene el ser aliado es que nos volvemos ciegos o incluso autorizamos y promovemos la misandria. Recordemos, el feminismo lo único que buscaba era igualdad. No que somos iguales, es entender que siendo diferentes tenemos igualdad económica, política, social y la más importante, legal. Igualdad de derechos y obligaciones. Obligaciones aunque no les guste a las mujeres. La misandria es darle ventaja a las mujeres sobre los hombres. Y los aliados, uno de los grandes problemas que generan es que estamos ciegos ante este problema. Autorizamos, y estoy hablando que la mitad de los congresos son hombres, y todos ellos votan a favor de, vamos a crear leyes de género, voto a favor. Vamos a tener equidad en lugar de igualdad, que equidad es ser desparejo con los hombres, deja de ser igualitario. O vamos a hacer igualdad sustentativa en favor de las mujeres, o roles de género, lo que ustedes quieran. ¿Cuántos hombres no conoces que están a favor de que haya leyes de género, que haya desigualdades, que haya cuotas laborales de género? No hay nada más desigual que eso, cuando el feminismo buscaba igualdad. Y hoy más que nunca, hombres están apoyando esta desigualdad, el atacar directamente a los hombres. Hombres que aplauden, vamos a fregar al hombre en el divorcio, vamos a quitarles custodia infantil, vamos a poner cuotas laborales de género. Y evidentemente esto genera una disonancia enorme entre lo que piensas y tus acciones. ¿Por qué? Porque por un lado estás hablando de igualdad, pero por otro aplaudes que vamos a fastidiar al hombre sobre la mujer. O, la mujer tiene derecho simplemente por existir. Las mujeres son seres de luz. Incluso he escuchado creadores de contenido que dicen, deberías estar con una mujer simplemente por el hecho de que es una mujer. Y es tu obligación ser el proveedor. No hay nada más misándrico que eso. Es decir, la mujer solo tiene valía porque nació así y el hombre es por su cartera. Y el último punto es, obviamente el aliado se vuelve un victimista. ¿Esto qué es? Es la base del movimiento woke. El ser woke significaba estar abierto a los problemas sociales, a las injusticias sociales.
es decir, buscaban igualdad. Pero hoy, depende quién diga el movimiento woke, es la víctima. Entonces, hoy todas las razas son las víctimas exceptuando el blanco. Los cristianos o católicos somos los malos. La mujer es la única víctima. De repente olvidamos que el feminismo es la madre y es la base de todo el movimiento woke. Lo que diga el feminismo se van a replicar en los demás problemas sociales. Esto ha generado a que cualquier cosa que no le guste a una mujer, ella es la víctima. Fue infiel, pero por culpa del hombre, no mía. Yo no tengo responsabilidad alguna. Me estoy divorciando por culpa del hombre. Estoy maltratando a la infancia por culpa del hombre. Me tienes que regalar un trabajo por culpa del hombre. Ese es el problema de la victimización. Y si lo estamos haciendo como feministas, después lo empezamos a replicar en otros problemas sociales. Ah, no, hay que dar ayudas sociales porque hay pobres. Ah, no, tenemos que odiar a la gente de color blanco. Tenemos que odiar al católico. Tenemos que odiar al flaco. Tenemos que odiar al heterosexual. Esa es la victimización que esto genera. Y nos volvemos radicales woke. ¿Por qué? Porque no hay nada más desigual que hacer diferenciación entre personas, entre grupos sociales. La ley debería ser igualitaria. Como sociedad, la única manera de alcanzar justicia es a través de la igualdad. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.